Señor, nuestra boca, Señor, se llena de palabras de reconocimiento, palabras de gratitud, palabras de adoración, palabras que exaltan, ensalzan tu nombre, Señor, sobre toda cosa creada. Porque es así, Señor, tú lo pusiste a tu Hijo Jesucristo, el nombre que es arriba de todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se doblará, Señor, permanentemente y para siempre delante de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos la centralidad de esta reunión, te damos toda la presencia tuya, Señor, que ocupe todo nuestro corazón, Señor. Que no haya área, Señor, de nuestras vidas que esté sintiendo otra cosa, que no esté enfocada en ti, Señor. Padre, presentamos nuestras mentes en este momento, las alineamos a tu voluntad, Padre. Que tú seas el centro de esta reunión, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra atención en este momento. En el nombre de Jesús, porque esa es la mejor adoración que te podemos dar. Señor, invertir todas nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús, sean tus ángeles escogidos, convocados en esta mañana, para estar en medio de nosotros, para seguir ministrándonos, para seguir, Señor, trayendo esa revelación que hace bien a nuestras vidas, Señor, que nos une en un propósito contigo, Padre. Señor, abrimos nuestros corazones y los disponemos para tu revelación, Señor, poderosa, Señor. Revelación que transforma, revelación que cambia, revelación que alinea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana. Recibe todo honor, Señor, de parte de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Amén, amén. Bendecimos, Señor. Bendecido día, hermanos. Me confundí. Gloria a Dios. Bendecimos a los que están del otro lado de la pantalla, que nos están siguiendo por internet. Tremendo día el día de hoy. El Señor quiere manifestar muchas cosas. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Daniel. Vamos nuevamente al libro de Daniel, Daniel capítulo 7, nuevamente el capítulo 7, y vamos a leer 2 de los versículos que leímos la vez pasada. Vamos a continuar con este tema, a analizarlo en detalle, en profundidad, en algunos aspectos que se mencionan, ¿no? Porque justamente ahí dice, se abrieron los libros, ¿no? Entonces quiero ver, ¿qué quiere decir eso de que se abrieron los libros? ¿Para qué se abrieron los libros, no? Entonces, Daniel 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era llamas de fuego y tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía de delante de él. Millares y millares lo servían. Y millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó, o el que ha de juzgar se sentó, ¿sí? Y los libros fueron abiertos. Y me quiero detener con tuve que leer todo el texto, los 2 versículos, pero me quiero detener en esa última parte, y los libros fueron abiertos, porque a partir de esa apertura de libros es que comienza el juicio. O sea, ahí hay documentos, ahí hay cosas escritas. Entonces se va a juzgar en función de lo que está escrito. Por eso es importante entender esto. Entonces, el domingo pasado trabajamos justamente todo este pasaje de Daniel 7 en función del juicio a las naciones, ¿no? Que es una parte importante y creo que es central en todo lo que va a decir el capítulo 7. Y tocamos brevemente, en paralelo con esto, el comentario
o mejor dicho, la revelación que Dios le da a Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor y la explicación o la interpretación que el Señor le da a Daniel acerca de este juicio, ¿no? Y también vimos un paralelo de otro gran profeta del exilio, como fue Ezequiel, que vio la misma situación en otro contexto, mientras que Ezequiel vio un río de agua, Daniel vio un río de fuego. Y habíamos visto que la palabra fuego en hebreo es esh, mientras que la palabra aguas en hebreo es mayim. Entonces uno vio el esh y otro vio el mayim. Y aparentemente la reunión de estas dos palabras es la que forma la palabra Shamaim, que es cielos. O sea, de alguna manera lo que estaban viendo los dos era el juicio de Dios o la palabra, el decreto de Dios que salía del trono. Y claro, por un lado, ese como fuego purificaba, como otro, como agua, daba vida, como fuego juzgaba las obras en las cuales las naciones confiaron y como agua conducían al individuo o a la nación, Ezequiel pensando que es la nación de Israel, en la guianza que el Espíritu le quiere dar. O sea, un mismo río o una misma palabra de Dios convertida en río, sea fuego o sea agua, tiene su sentido de ser. Lo primero que hace Jesús cuando es tentado, recurre a un libro. ¿Se acuerdan? Escrito está. O sea, las tres tentaciones que Dios le da, que el diablo le pone a Jesús en el desierto, la responde con el escrito está. O sea, recurre a lo que está escrito en un libro. Eso no es un detalle menor. Aparte es un libro de la Torá, ¿sí? De la ley, del cual él iba a ser, él es el correcto intérprete y lo iba a vivir. Pero además, si uno se pone a pensar, si uno estudia la historia de la iglesia, particularmente siglo XVII, siglo XVIII, donde está, XIX también, donde está la gran cumbre, por así decirlo, del pensamiento de la Ilustración, un pensamiento hiperracionalista, el libro más atacado de toda la Biblia fue el Deuteronomio. Lo despedazaron al libro del Deuteronomio, con toda la crítica textual y un montón de cosas. Lo despedazaron y justamente es el que le da el fuerte aval a Jesús para reprender al diablo. O sea que Dios le estaba dando, o mejor dicho, Jesús en la aplicación le estaba dando un total aval celestial a este libro, a pesar de los grandes teólogos racionalistas que lo quisieron desmembrar. Ahora, es interesante esto, porque acá hay un tema paralelo a lo que vemos en Deuteronomio, lo que vemos en este pasaje de Daniel, que es algo que lo hemos mencionado en alguna oportunidad, pero quiero recalcarlo acá. Dios formó al hombre del polvo, le impartió su aliento de vida, ¿sí? Y lo transformó en un ser viviente, un alma viviente, ¿no? El Hijo ya preencarnado pone al hombre en el Edén para cuidarlo y cultivarlo. Tenía el mandato de poder comer de todo árbol que dé fruto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo sabemos, es claro. Ahora, pasados muchos siglos, viene Jesús con una tremenda revelación de sí mismo, cuando empieza a decir, yo soy algo, ¿sí? Entonces, ese predicado al yo soy, hay unos yo soy que son absolutos, sin predicado, pero hay otros que yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Hay otras expresiones de Jesús, de ese yo soy. Y uno de los que dice es, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Pero si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también somos puertas. Están ahí, ¿no? Nosotros también somos puertas. ¿Sí? Dios nos creó a nosotros como puertas. De hecho, teníamos que llevar a través de Adán, diseño original, extender el corazón de Dios a toda la creación, extender el Edén a todo el mundo habitado. O sea, hacer de toda la tierra, de todo el planeta, un Edén, ¿sí? Entonces,
¿para qué? Bueno, el objetivo de Dios era justamente que el conocimiento de la gloria de Dios llene toda la faz de la tierra. Eso es lo que está escrito, ese es el propósito de Dios. Pero al creerle a la serpiente, Adán y Eva pervirtieron su diseño como puertas. Y en consecuencia, la puerta, recuerden, la puerta que daba, la puerta que abría camino al árbol de la vida se cerró por medio de 2 querubines. O sea, ellos tenían que abrir la puerta a todos para que llegaran al árbol de la vida, pero pervirtieron ese diseño. No podían funcionar como puertas. De hecho, fíjate cómo pervierten el diseño, que en Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró al mundo por medio de un hombre. ¿Se dan cuenta el hombre como puerta? ¿Lo ven? Pero el diseño de Dios no era que el pecado entrara al mundo, sino que el corazón, la buena voluntad de Dios, el reino de Dios entrase al mundo por un hombre. Pero pervirtieron ese diseño y por el pecado la muerte. Y así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Entonces, en lugar de ser puerta para el reino y la vida, el hombre se convirtió en la puerta del pecado y de la muerte, para que entraran e hicieran pecar a toda la descendencia e introdujeran todo un mundo de muerte. Además, también el mundo entra por Adán y Eva caídos, porque si ustedes revisan con cuidado cuál era el corazón o las 3 intenciones básicas en el corazón de querubín, van a ver que son las 3 tentaciones con las cuales la serpiente tienta a Eva, y son las 3 tentaciones con las cuales el diablo va a tentar a Jesús en el desierto. Son las mismas 3 que están en Juan, primera de Juan capítulo 2. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas 3 cosas estuvieron en el corazón de querubín, estuvieron en la tentación de la serpiente a Eva, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ve el árbol? Ya era bueno para conseguir conocimientos, para deleitarse, era bueno para comer, etcétera, etcétera. Ya lo ve de otra manera, según el corazón de querubín, ¿sí? Y son las mismas 3 tentaciones que va a recibir Jesús en el desierto. Y son las 3 mismas tentaciones. Todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, la vanagloria, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, vienen del diablo, vienen del mundo. Es el mundo, esa es la definición del mundo. El mundo finalmente es el corazón pervertido de querubín. Están ahí, ¿no? Revisen las escrituras, ¿no? Está todo ahí. No voy a todos los versículos para hacerlos ver, lo pueden revisar porque si no me extendería mucho. Ahora, es significativa la expresión que David, o cómo David profetiza la relación de Jesús con los hombres. Fíjense lo que dice. Salmo 118, 19 y 20 dice, abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Es interesante, proféticamente Jesús, a través de David, está hablando Jesús, pero lo hace a través de David, dice, abridme las puertas de la justicia. ¿Quiénes son las puertas de la justicia? Nosotros. Está diciendo, habilítenme las puertas de la justicia porque yo quiero entrar. ¿A dónde? Quiero entrar al mundo, porque no puedo entrar más, porque se cerró la puerta, con Adán se cerró la puerta. Quiero que esas puertas se habiliten para entrar y alabar. Jesús quiere alabar desde un mundo redimido al Padre. ¿Están ahí? Entonces dice el Padre presentando a Jesús, esta es la puerta de Yahvé. Todos entrad por él. Entonces acá está la presentación del Padre que hace de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entrar a través de Jesús para que Jesús entre a través nuestro al mundo. ¿Lo están viendo? Entonces, en Cristo hay una rehabilitación de nosotros como puertas. Entonces, cuando uno busca una puerta en una ciudad, hermano, la primera puerta son los hijos y las hijas de Dios. Entonces, tenemos que entender que como hijos o hijas redimidas del Señor,
somos las puertas por las cuales la gloria de Dios tiene que entrar, donde la presencia de Dios tiene que manifestarse, donde Jesucristo tiene que dar una palabra para reubicar a las personas, salvar a las personas, sanar a las personas, etc. Somos esa puerta. Somos esa puerta. O sea, el punto es, ¿qué sale por nuestras bocas o nuestras manos, nuestras acciones? Porque después vamos a ver que boca y acciones van de la mano. Y no me olvido del tema de los libros. Esperen un poco, ya voy a llegar a eso. Pero la boca y las manos manifiestan lo que somos. Lo que decimos y lo que hacemos, que tiene que haber coherencia, obviamente. Entonces, es muy importante entender esto de lo que hemos sido, en lo que hemos sido restaurados, que son las puertas para que la gente pueda llegar al árbol de la vida, que es Cristo Jesús, ¿no? Ahora, visto esto, tenemos que el hombre menospreció este ministerio y lo pervirtió con su caída. Y cuando lo hizo ya era irrecuperable, humanamente hablando, ¿no? Y tendría que esperarse hasta la muerte de Jesucristo, hasta su resurrección, para poder restaurar o recuperar este diseño. El árbol de la vida quedó cerrado, la puerta, el camino al acceso del árbol de la vida quedó cerrado y solamente Cristo eso lo va a abrir. Ahora, por eso Satanás viene y tienta a Jesús de la misma manera que tentó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque es puerta. Entonces yo puedo pervertir esta puerta, ya no hay más solución de parte de Dios para restaurar al hombre. O sea, era muy importante. ¿Y por qué lo va a tentar de la misma manera? Porque ese es el corazón de querubín. Eso es lo como va a cantar. El mundo siempre es mundo, siempre va a ser mundo. Siempre va a ser el corazón caído de querubín. Entonces lo tienta de esta manera porque quiere anularlo a Jesús como puerta. Porque si Él funciona como puerta, va a restaurar a todas las puertas. Entonces lo quiere anular. Lo quiere detener. Entonces Satanás quiso tentar a Jesús para pervertirlo y anularlo como puerta para que el reino de Dios ingrese a la tierra, ¿no? Toda la humanidad, entonces, si esto funciona de parte de Satanás, si funciona, entonces toda la humanidad estaría perdida y diría toda la creación estaría perdida. Pero Jesús confió en la llave del Deuteronomio. ¿Se dan cuenta que el utilizar el Deuteronomio fue una llave para cerrarle la boca a Satanás? ¿No? Le cerró la boca con el escrito está. ¿Sí? Ahora, esto tiene una importancia adicional porque para Dios es muy importante lo que está escrito. ¿Sí? El Espíritu Santo inspiró e hizo que se escribieran las cosas para que quede un escrito testimonial de lo que dijo Dios, que es. No sea cosa que la gente se olvide o pervierta las palabras. Ahora, fíjate la fuerza que tiene la Escritura. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice, pero la Escritura encerró, no dice la palabra que lo encerró, dice, la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. La palabra encerrar, el verbo encerrar, es suncleio. Sun quiere decir junto con, cleio es cerrar o encerrar. Encerró todo junto con, sería la expresión. Ahora, curiosamente, la palabra del verbo kleio, viene la palabra kleis, y kleis es llave. De kleis viene clave, y de clave viene llave. ¿Sí?
Entonces, la Escritura funciona como una llave, ¿sí? Puso a toda la humanidad bajo pecado. O sea, hay uno solo que tiene la llave para abrir esa cárcel, y Él es el que abre las Escrituras, ¿sí? Y es el que abre para que todos puedan salir por la fe. No, es la única forma de salir de la cárcel del pecado, la fe. La fe de Jesucristo, no la fe de Adán. No la fe de los que le siguieron a Adán, no, la fe de Jesucristo. Es la llave con la cual Jesús va a abrir y van a poder salir todos los que creen. ¿Lo ven? Entonces, para Dios es muy importante lo que está escrito. Desde lo legal también es importante todo lo que es información documental. A ver, cuando se establece un juicio, mostrame documentos, mostrame testimonios. Está bien, está el testimonio oral, pero si hay una fotografía, uy, Señor, ahí está. Vos me decís que no lo conoció, pero lo conoció, están acá los dos juntitos. No, pero yo no dije nada, pero acá hay un documento que vos firmaste. Acá están tus números. Acá hay una prueba documental, es muy importante la prueba documental. Te deja encerrado, por más que vos digas que no fui, que me acuerdo, que no me acuerdo. Acá está escrito. Estás encerrado con este documento. La Escritura tiene esa capacidad de cerrar o encerrar. Y acá, en el caso de las Escrituras, encerró a todo el mundo bajo pecado, ¿no? Es obvio que la palabra de Dios tiene peso en cualquiera de sus formas, pero así como así como Dios jura por sí mismo, no necesitaría jurar. Pero Él se pone como testimonio de sí mismo, de la veracidad que lo dice, también escribe la palabra para que quede un registro documentado de lo que Él dijo. Fíjense lo fuerte que pueden llegar a ser la palabra escrita, el testimonio de Dios, que la palabra testimonio sirvió para definir el arca y para definir el tabernáculo. Se llama el arca del testimonio y el tabernáculo del testimonio. Fíjense, Éxodo capítulo 25, 22, dice, y desde allí seré conocido por ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. Entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que Aleftaf haya de ordenarte para los hijos de Israel. Esta expresión, arca del testimonio, aparece 14 veces. O sea, me está hablando de generaciones. Esto está para todas las generaciones. El testimonio, que son los 10 mandamientos, ¿no? El testimonio está para todas las generaciones. Y también leemos en Números 9:15, el día en el que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo por encima de la tienda del testimonio, y desde la tarde hasta la mañana hubo sobre el tabernáculo una apariencia de fuego. O sea, la misma tienda se llamó tienda del testimonio por la importancia, por el peso que tenían los 10 mandamientos. Ahora, la palabra testimonio traduce el sustantivo edut. Edut justamente quiere decir testimonio, viene de la palabra ed, que es testigo, y particularmente quiere decir grabador. Las palabras estaban grabadas en piedra. Estaban grabadas en piedra, ¿sí? Y el verbo ud, ¿sí?, es duplicar, repetir, testificar, reiterar. Es algo que queda marcado, grabado, indeleble. Es como si fueran una imprenta de molde, la antigua imprenta donde las letras eran en relieve, de modo que pasaba la tinta y quedaba marcada. Y cuantas veces pasara la tinta por ahí, iba a quedar marcada. ¿Por qué? Porque hay un molde. Ese es el ud, ¿sí? El grabado sobre un material, ¿no? En griego, el sustantivo es martus y el verbo es martureo.
Martus es el testigo, pero también el mártir. O sea, uno sella su testimonio con la sangre. O sea, su vida es la marca, su vida entregada completamente a la marca del testimonio que él está dando. Nuestro testimonio marca la tierra. Recuerden la palabra que se soltó en la cumbre, que era importante en este año incrementar nuestra gloria. La gloria de caminar lentos, marcando la tierra. Qué interesante, ¿no? Porque el año pasado nosotros tuvimos una intercesión por los dos arroyos que corren la Loma de Zamora. Y ayer hicimos la acción. Entonces, preparando en estos días pasados, preparando el documento a partir de la intercesión, me había olvidado completamente de la intercesión. Qué interesante que decía, el Señor fue marcando el lugar, sus pies marcaban y hundían la tierra para que el río, el arroyo, pasara por ahí. O sea, el arroyo manifiesta los pasos previos, en la eternidad estamos hablando, los pasos previos que Jesús pasó por ahí para marcar la tierra, para hundir la tierra, para que el arroyo fuera para ahí y los pueblos nacieran a sus márgenes. Ahora el Señor está diciendo, tenemos que marcar la tierra, tenemos que ser como Jesús, obviamente siguiendo los pasos de Jesús. El agua seguía a Jesús, nosotros seguimos a Jesús, porque los peces en el agua siguen a Jesús. Vayan, echen la red ahí. ¿Por qué? Porque lo habían seguido a Jesús. Entonces, es muy interesante porque nosotros tenemos que seguir marcando la tierra. ¿Para qué? Para soltar ríos de la revelación de Dios sobre la tierra. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, volvamos al pasaje de Daniel. Dice, los libros fueron abiertos. Entonces entendemos que ahí empieza el juicio, se abren los libros, a ver, ¿qué está escrito? Vamos a juzgar por lo que está escrito. Jesús fue muy celoso, y vuelvo ahora de nuevo a Jesús. Jesús fue muy celoso en cumplir lo que estaba escrito acerca de él. ¿Sí? Textos conocidísimos, Hebreos 17. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Yo vengo a hacer lo que está escrito acerca de mí en el rollo de mi vida. ¿Sí? Veamos otro pasaje. Mateo 26, 52 al 54. Dice, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe ser? O sea, Jesús tenía la posibilidad, la capacidad de decir, vengan ángeles, sáquenme de este lugar. Y no ir a la cruz. Tenía la posibilidad de hacerlo. Pero él estaba rendido a hacer la voluntad del Padre y en el libro de él decía, esto es lo que tenés que hacer. Tiene que ocurrir así. Él sabía lo que tenía que ocurrir, él conocía lo que Dios había escrito para él. Su diseño, su propósito. No era un esclavo, no era un robot. Él decidía hacerlo. Él dice acá, ¿o no crees que puedo llamar? Claro que podía llamarlos. Pero él estaba muy pegado, dispuesto, enfocado en hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer conforme estaba escrito. ¿Sí? Ahora, las escrituras, volviendo al libro, ¿no? Las escrituras hablan de Jesucristo. Notemos. Juan 5:39 dice, escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es interesante. Hay muchos otros textos que podemos seguir citando, pero muestran que las escrituras están manifestando
algo del rollo acerca de Jesucristo, lo que tenía que hacer Jesucristo. Y lo interesante es que cuando los contemporáneos de Jesús lo veían a Jesús o lo escuchaban a Jesús, inmediatamente lo conectaban con las Escrituras. Sí, esto es lo que decía acerca del Mesías. Sí, pero este no será el profeta. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Entonces las Escrituras estaban testificando acerca de él. Entonces hay muchas cosas que los discípulos, los parientes, la madre inclusive, los amigos y también los que no eran tan amigos, fariseos, saduceos, trataban de hacerle pisar el palito, que se desviara de la Escritura, no solamente el diablo en persona, sino seres humanos, pero de alguna manera no con el pensamiento puesto en Dios, buscar a ver, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no vas para acá? Y a ver, tener un poco de misericordia y darle el vino a la gente. Siempre tratándolo de desviar de cuál era el propósito, lo que estaba escrito en el libro. Y él fue muy celoso en cumplir lo que Dios le había dicho, o lo que estaba escrito en el libro. Él era la encarnación finalmente de las Escrituras, y él es el que las abre. Cuando uno habla y cuando uno hace, se te abre el cielo. ¿Por qué? Porque está abriendo un libro. Te repito esto, escúchalo bien. Cuando vos hablás o cuando vos hacés, estás abriendo el libro de tu rollo o estás escribiendo algo diferente. Lo que está o lo que no está. Pero vos estás escribiendo algo. Ahora, en el caso de Jesús era tal el apego a lo que estaba escrito, que lo que él hablaba o decía era lo que estaba escrito, que tenía que ser, que tenía que hablar o que tenía que hacer. Fíjate, ¿se acuerdan de Cleofas y el otro discípulo que iban caminando hacia Emaús? En un momento dice, y se dijeron el uno al otro, estoy hablando de Lucas 24:32. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando dentro de nosotros, cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Date cuenta que Jesús hablaba y abría las Escrituras. Él abría su libro para que los otros, y algo como que ardía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Entonces, cuando Él abre las Escrituras, nos abre a nosotros nuestra identidad, porque nosotros tomamos identidad en Él, nosotros encontramos nuestro propósito en Él. Entonces, nuestra vida empieza a arder. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes somos y para qué estamos. No solamente porque revela quién es Jesucristo, pero al revelar quién es Jesucristo, revela quiénes somos nosotros en Él. ¿Me están siguiendo? No hablen tanto ustedes, por favor. Estoy hablando en serio. Este comportamiento de Jesús lo que hace Jesús, lo que está enseñando Jesús es algo muy importante. Está mostrando el peso que tiene un documento escrito. Por ejemplo, el rollo de nuestra vida. En este caso, el rollo de Jesús, ¿no? Está poniendo a disposición de otros lo que las Escrituras decían de sí mismos. ¿Para qué? Para comer de ellas. Porque tenemos que comer del árbol de la vida. Los estaba habilitando a Cleofas y a su compañero a abrir el camino hacia el árbol de la vida. Lo estaba habilitando como puertas. De alguna manera habla, en el caso de Jesús, de la coherencia de su vida con sus palabras y con lo que está escrito. No estaba inventando nada, ¿no? En un momento Jesús va a hablar y va a manifestar que no había nada en él que el diablo le pudiera reclamar. Eso es muy interesante. Dice en Juan 14:30 y 31, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo
y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Noten cómo Él manifiesta que ama al Padre, haciendo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Por lo tanto, para que el mundo me conozca, así es lo que hago. Hago esto que está escrito y nada más. ¿Y qué dice adicionalmente? El diablo no tiene nada en mí. O sea, no me puede acusar absolutamente nada, ni de mis obras, ni de mis palabras, pero tampoco de mis ancestros. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo él estaba conectado directamente al Padre. No había pecado en su línea sanguínea. ¿Por qué? Porque en la concepción fue cubierto por el Espíritu Santo, de modo que nada de María, nada del pecado de María llegó a tocar su vida. Entonces el diablo no tenía nada que reclamarle a Jesús. Por lo tanto, Jesús no le debía absolutamente nada al diablo. Realmente Jesús era un problema para el diablo. Entonces el libro de Jesús podría abrirse en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y el diablo no le podía encontrar detalle alguno que lo pudiera acusar. ¿No? Hay una función en los editores de texto de las computadoras muy interesante para corregir, es que podés comparar dos textos, ¿sí? El texto antiguo con el texto modificado, lo pones y te va poniendo, no, acá hay una coma donde acá no está, acá está una palabra, acá está dos letras invertidas y te vamos mostrando los errores entre dos textos supuestamente similares. Por ejemplo, cuando uno hace una copia y la actualiza, después la puede comparar y se da cuenta de las comparaciones, las adiciones o los cambios que se han hecho, ¿no? Si nosotros ponemos, o si pudiéramos poner el rollo de Jesús, de lo que estaba escrito, al lado de lo que Él hizo, los dos dan cero error. ¿Me siguen? Son exactamente iguales. Por eso el diablo no tenía nada que acusarle. No podía abrir la boca. Su vida le cerró la boca a Satanás. Su rollo que escribió en la tierra fue la llave para cerrar la boca a Satanás. Obviamente en la cruz, cuando él es juzgado, ¿sí? Su libro fue abierto, ¿no? Y el veredicto era inocente. Está bien, cargó con todos nuestros pecados, eso es cierto, pero él en su vida, en sus palabras, en sus hechos, él era inocente. Por eso el diablo no pudo reclamarlo, no le pudo sacar la llave de la fe que se le había sacado a Adán y Eva. No pudo destrozarlo como puerta, como lo había hecho con Adán y Eva. Quedó puerta invicta, por así decirla, ¿no? Por así decirlo. Y esa llave de la fe, se la dio a los que creen. Nos la dio a nosotros. Entonces, ellos entran en Jesús y Jesús entra a través de ellos, conforme al Salmo 118, ¿no? 19 y 20 que habíamos visto. Habíamos citado recién el capítulo 5, 39 de Juan. Fíjate lo que dice el 40. Dice, y no querés venir a mí para tener vida. O sea, las escrituras hablan acerca de mí. Yo estoy hablando las escrituras, estoy abriendo las escrituras. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. ¿Se dan cuenta que es una contradicción? Uno tiene que ir a Jesús, tiene que entrar por esa puerta para ser puerta restaurada. Entonces, ¿qué hay en esos libros? Nuestra vida está escrita, ¿sí? Pero creo que hay dos columnas porque a Dios no le vamos a impresionar con nuestros hechos, ¿sí? O sea, el propósito de Dios, lo que le agrada a Dios, que hagamos, que seamos primero lo que tenemos que ser. ¿Quiénes tenemos que ser? No ser otro, no imitar a otro, ser los que tenemos que ser. Ay, no, pero ¿por qué no predicas como fulano? Porque él...
porque uno predica como tiene que predicar, como le enseñó el Señor a predicar. No vamos a encontrar dos predicadores iguales. No vamos a encontrar dos maestros iguales, no vamos a encontrar dos profetas iguales. No hay dos ministerios iguales. El problema de tratar de imitar a otros es un fracaso total porque no imitas a Cristo, hermano. Ese es el diseño, ese es el modelo. Entonces, nosotros no lo vamos a impresionar. Mira lo que hice, Jesús. ¿Te sorprende esto? No lo vamos a impresionar. Entonces, en la Escritura, en una columna está escrito lo que tenemos que hacer. ¿Está eso escrito en la Biblia? Sí, está escrito en la Biblia. Fíjate, Efesios capítulo 2, versículos 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no tenemos que hacer más de la cuenta. Eso es religioso, eso es orgullo. Tampoco tenemos que hacer menos, eso es negligencia. Tenemos que hacer lo que está escrito, punto. No nos pide más el Señor. Y nos da gracias y recursos para hacer lo que está escrito, para lo que tenemos que hacer. Entonces, eso está en una columna. Lo que somos y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Está ahí. Lo otro lo escribimos nosotros en esta vida. Si es que hicimos o no hicimos o dejamos de hacer, ¿no? Lo pongo en estos términos. Si anduvimos en las buenas obras preparadas para nosotros o hicimos la nuestra. Si hicimos lo que Dios queríamos que hiciéramos. Fíjate lo que dice Pablo ahora. Ahora vamos entrando cada vez más en los libros. Pablo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a estar delante del bema de Cristo, delante del tribunal de Cristo. Ahí los libros se van a abrir. Bien, listo. Sí, correcto, listo. O sea, no está hablando de salvación o condenación. Acá está diciendo que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando de salvación o condenación. ¿Por qué? Porque está hablando de los cristianos, no está hablando de condenación, está hablando de los cristianos. Está hablando de las obras que hicieron los cristianos, ¿no? Ahora, pasemos a otro pasaje parecido, no igual, parecido, que es Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos y otro rollo fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según las obras. Acá no está hablando de los cristianos. ¿Por qué? Porque habla de los muertos. Los cristianos nunca están muertos, están vivos en Cristo. O sea, no está hablando de los cristianos, está hablando de los muertos, de los no cristianos. Y el libro de la vida testifica, ninguno de los que está acá está en el rollo de la vida. Ninguno. No obstante, hay libros abiertos que hablan de las obras, sean buenas o sean malas, ¿sí? Las cosas que fueron escritas acerca de ellos, ¿se hicieron o no hicieron? O sea, que uno se salve o no se salve, no te hace irresponsable, lo digo de nuevo, que uno reniegue de Cristo no te hace irresponsable delante de Dios de lo que tenés que hacer. O sea, uno va a ser juzgado aún por las obras. ¿Cristiano o no cristiano? Yo soy salvo, siempre salvo, ahora hago lo que quiero. No. Si sos cristiano tenés un rollo para cumplir. Si no querés ser cristiano, tenés un rollo para cumplir de todos modos. ¿Me estás siguiendo? Uno no puede eludir sus responsabilidades delante de Dios. ¿Te guste a Cristo o no te guste a Cristo? No puedes eludir responsabilidades. Entonces, quiero poner en claro nuevamente esto. El primer texto es para los cristianos, los que están vivos. El segundo texto es para los que están muertos.
estos libros no solo están escritos de las cosas que hicimos, también están escritos nuestros pensamientos, las cosas que no dijimos, lo que no hablamos, lo que sentimos. Porque la Biblia dice, si Jesús dice, si vos codicias a la mujer de tu prójimo, con los ojos ya pecaste en tu corazón. O sea, a ver, hay un pecado que está escrito que nosotros cometimos por pensar mal, por ver mal, por sentir mal. Eso también queda escrito. Fíjate. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz lo oculto de la tiniebla y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Dios. O sea, acá habla de intenciones del corazón. Para, no nos juzgue, ¿no? Sí, tranquilo. Ya Jesús va a sacar todo a luz. Pero no juzgues nada en tu corazón. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos un poquito más profundo. Proverbios 24:12 dice, si dices, he aquí, no lo sabíamos, el que sopesa los corazones, ¿no lo sabrá? ¿No lo sabrá el que vigila tu vida y paga al hombre según sus obras? Y otro texto más típico, conocido, Hebreos 4:13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida ante su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, las cosas íntimas del corazón también van a ser expuestas porque están escritas. Por eso es importante andar en luz. ¿Se dieron cuenta? Sacar todas las cosas que hay ocultas en el corazón. Porque todo está escrito. Y vamos a tener que dar cuenta de todo. Están ahí, ¿no? Todavía. Entonces, ¿cómo nos acercamos a una corte celestial? Porque ese es el punto. Los libros fueron abiertos. Ahí Daniel estaba presente en esa corte, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? Podríamos hacerlo con temor, dar temor de acercarse acá, porque acá me desechaban todo lo que hice, ¿no? Sin embargo, el autor de Hebreos dice, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En su función sumo sacerdotal, Jesús nos invita a entrar a esta corte. Hay varias cortes celestiales. Esta es una corte en la cual podemos entrar 24/7 para hallar gracia y misericordia. Para hallar perdón, para que nuestros pecados sean completamente limpiados. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a este trono, a esta corte, podemos llegar delante de Él, abriéndonos, soltando, exponiendo todo, y el Señor nos limpia absolutamente de todo. Y no queda registro del pecado que hayamos cometido, ¿no? Esa es la eficacia de su sangre, y por lo tanto el enemigo no tiene nada de qué acusarnos. Ante este trono, ¿de qué nos va a acusar? Si acá está Jesucristo limpiándonos completamente, ¿no? Por eso es siempre conveniente, antes de hacer una acción, antes de hacer una movilización, un campamento base, vamos, confesemos pecados. ¿Qué hay? ¿Qué está medio atravesado en tu vida? ¿Qué estás ocultando en tu vida? Esa doble vida, esa doble moral, exponelo.
Porque puede ser catastrófico. Literalmente puede ser catastrófico. Cuando uno tiene una doble vida y se confronta a una entidad. Vos no podés juzgarlo afuera, lo que siempre decimos. No podés juzgar afuera lo que todavía participas adentro. Lo que todavía está ahí coqueteando adentro. Vos hiciste pacto con el diablo, ¿qué vas a reprender al diablo? No podés, primero tenés que romper ese pacto. Ahora, esa es una de las cortes, no es la corte donde se juzgan las naciones, ahí donde somos limpiados. Como tampoco es el tribunal del gran trono blanco de Apocalipsis 20, ¿no? Es donde están los muertos. Es el tribunal de Cristo de 2 Corintios 5:10, donde están todos los vivos. Entonces, son varios tribunales que hay, o varias cortes que hay, donde se juzgan diferentes asuntos. En una determinada corte se abren los libros porque se va a juzgar una determinada entidad. Entonces podemos ir a esa corte para juzgar esa entidad. Ahora vamos a juzgar a una nación. Tenemos que ir a la corte, a una determinada corte para juzgar a las naciones. Hay varios tipos de cortes. Así como hay varios tipos de tribunales, está los civiles, los penales, los comerciales y demás. Vos no vas a juzgar algo penal en un comercial porque no va a funcionar eso. Se manejan otros documentos. Entonces, cuando uno tiene que entrar a una corte, entra a una corte específica. Pero previamente, la que siempre podemos entrar todos en cualquier momento, es a la corte de gracia y misericordia. Ahora, nosotros queremos, Señor, vamos a juzgar a algo o a alguien o una nación, lo que fuere. Señor, abre los libros. ¿Está bien? Él abre los libros. Y el diablo va a decir, abrí el libro de él también. El nuestro. Ese es el punto. Se abren los libros, se abren los libros. Todos. El punto es si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Porque el fiscal lo que busca, o en este caso, como nosotros estamos demandando, el defensor del enemigo, ¿sí?, va a buscar dar vuelta al caso para que su defendido salga ileso, salga inocente. Y al contrario, que quedemos nosotros encerrados. Porque nos presentamos como quienes juzgamos a las cosas, pero en rigor hay varias cosas que apuntan a nosotros. La vez pasada iniciábamos con el texto de Lucas, donde dice, cuando vas a presentarte delante del magistrado, arregla el asunto con tu enemigo. No sea cosa que el juez te mande al alguacil, el alguacil te manda a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. O leptón en la traducción. Entonces es muy importante estar alineados con Dios al entrar a una corte, porque ciertamente nuestros libros se van a abrir. Es la única forma que el enemigo puede frenarnos, puede detenernos, puede tener un juicio. No, mira el que está jugando, no, está descalificado, listo, no puede, entonces el juicio se para. ¿Me está siguiendo, no? ¿Está ahí? Entonces, ¿quiere el enemigo que se abran los libros? Esa es la gran pregunta, ¿sí o no? Y por un lado no, pero por el otro lado, si ve algo en nosotros que no está bien, bueno, que se abran, pero que se abra el del que demanda también. El enemigo sabe que está perdido y en algunas partes de las Escrituras dice, sabe que le queda poco tiempo. Entonces de alguna manera quiere frenar o extender su supervivencia en este tiempo, ¿no? Entonces busca formas de entorpecer o de bloquear toda la acción del reino de Dios. A Dios no lo puede detener, a Jesús no lo puede detener, pero sí nos puede poner palos en la rueda a nosotros.
Y no porque tenga autoridad para hacerlo, sino porque nosotros le damos esa autoridad cuando caemos en pecado y cuando tenemos una doble vida. Si recordamos cómo él andaba entre las piedras de fuego, que somos nosotros esas piedras de fuego, pero entendiendo que el trono de Dios, ¿se acuerdan? Daniel 7, lo leímos, trono de fuego, ruedas de fuego, río de fuego, todo es fuego ahí, así que los que están ahí son piedras de fuego también. Entonces, esas piedras de fuego que somos nosotros, él andaba entre ellos, él sabe, no sé si al total detalle, pero él sabe algo mínimamente de lo que está escrito en nuestros rollos. Y como el hombre es pecador, él puede querer también que se abran los rollos porque debe haber fallado en algo. Y como dice que anda por acá, por la tierra, subiendo y bajando, recorriendo la tierra, él y muchos secuaces de él, obviamente, que le pasan informes, porque el diablo no es omnipresente, ¿sí? Pero tienen una cantidad de demonios que están revisando ahí la vida de todas las personas, le traen informes, acá hay algo en el libro de él que no puede entrar en una corte con esto, ¿no? Entonces, no cumple el propósito asignado y bueno, y ahí frena el avance del reino. Está buscando algo que nos descalifica. Fíjate el pasaje donde el diablo encontró algo para descalificar a Pedro. Dice Lucas 22, 31 al 34, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora, esta persona de Pedro, delante de los ojos de Satanás, era un peligro. Pedro era un peligro. Para el reino, ¿no? Para Satanás era un peligro. ¿Por qué? Porque él había escuchado, y estoy seguro que lo había escuchado por donde se lo dice, esta declaración que Jesús hace, te daré las llaves del reino, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ups, ahí hay que frenarlo. Este es un peligro para Satanás. Esto es un pez gordo. A este lo freno, el cielo, como Dios le dio las llaves a Pedro, no se lo dio a otra persona, se lo dio a Pedro. Si yo puedo frenarlo a Pedro, dice Satanás, si yo puedo frenarlo a Pedro, el reino de Dios queda frenado, queda bloqueado. No entra en la tierra, porque las llaves se las di ahí. Entonces es una persona clave, es una persona puerta. Pentecostés, la puerta que se abre, el reino de Dios se establece, el Espíritu Santo baja por la puerta, ¿sí? Entró por la puerta. Entonces, ese era el diseño de Pedro, puerta restaurado. Entonces Satanás levanta una causa contra Pedro y lo lleva a la corte. Esa palabra demandado, dice la palabra, os reclamo, esa palabra reclamar es una palabra de tono judicial. O sea, el enemigo se presentó delante de la corte y te reclamó. Este hombre no puede abrir las puertas. Hay algo malo en Pedro que no se lo dice cuál es, quizás su impetuosidad, no sé. Pero hay algo en Pedro, y de hecho, fíjate que Jesús no lo reprende al diablo. No le cierra la boca al diablo. ¿Por qué? Porque tenía razón. Porque Dios es justo.
Jesús es justo y entiende la legalidad de un tribunal de justicia. Presentó pruebas y son irrefutables. Y Jesús le dijo, y sí, te vas a tener que zarandear. Es más, te vas a ir del equipo, te vas a ir de la congre, te vas al mundo. Pero ahí dice algo interesante también, ¿no? Jesús no puede frenar la intención del diablo, y no es porque Jesús sea débil, que no tenga poder. Pero dice que Él intercedió por él, y esa intercesión es poderosa. ¿Por qué? Porque es la intercesión de un justo. La oración del justo puede mucho. Si Jesús era un justo, esa intercesión era poderosa. Eso es lo importante de saber que uno está escuchando bien a Dios, recibiendo de Dios, teniendo comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque porque Jesús sabía de quién había recibido a Pedro como discípulo. Él no lo escogió al tuntún, a ver, este tiene linda cara, este es medio pariente mío, lo traigo, y elijo los que me más conviene, este me hace buena propaganda. Esa tiene labia, me va a abrir puertas. A Jesús no le importó nada de eso. Jesús escuchó al Padre, este y aquel, inclusive a Judas. Él sabía desde el primer momento que era diablo el tipo, pero lo escogió a él. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Si no, estaba descalificado. Fíjate, Juan, capítulo 17, 6 al 10. Dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado tu palabra que me diste. Ellos las recibieron y entendieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, acá está intercediendo, ¿no? Yo no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado del mundo, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ella. Esa es la clave, la ventaja que uno tiene por obedecer a Dios y por saber escuchar. Sabés que lo que vos elegiste es que lo eligió Dios primero para vos. Por eso este año, que es año de grandes decisiones, de muy importantes decisiones, no podés tomar al tuntún las cosas, a las apuradas. Tenés que estar seguro que es de Dios. Afinar el oído. No guiarse por sus propias impresiones del corazón. El corazón es lo más atravesado que hay. No lo puede comprender nadie, ¿no? Ahora los discípulos eran tanto de Dios como de Jesús, ¿no? Y sabemos que ninguno de ellos era perfecto. De eso se vale el enemigo. Ni son perfectos los ángeles, lo dice Job, mucho menos nosotros que hemos caído, ¿no? Entonces encontró algo en Pedro que no estaba alineado a su diseño y quizás en tiempos en que Pedro estaba en el Espíritu, o sea, todavía no había nacido, estaba en el Espíritu, el enemigo lo conoció. Si hablamos de la piedra, si caminaba por piedras de fuego, eso es un tiempo en el Espíritu, tiempo entre comillas, ¿no? Estaba en la eternidad. Entonces, quizás querubín lo conoció a Pedro. ¿Por qué digo esto? Si uno revisa Isaías capítulo 40, ya lo hemos tocado este pasaje varias veces. Si uno revisa Isaías 40, los primeros 8 versículos, lo primero que vemos es que hay una corte celestial. Está
evidentemente el Padre, está el Hijo preencarnado, está Isaías ahí, consolados, consoladas, pueblo mío, ese pasaje, ¿no? Hasta el versículo 8. Está Juan el Bautista ahí también, obviamente Isaías, porque está viendo todo eso y lo está reportando, pero también está Pedro. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso lo dice Pedro. Ahí estaba Pedro, en ese pasaje donde está Juan el Bautista. Y noten una cosa, Isaías, Juan el Bautista y Pedro sufrieron grandes persecuciones de la tiniebla por cuanto estuvieron ahí. Perdón. Entonces, el enemigo sabe a quién va a atacar, a quién va a golpear. Isaías, según la tradición, murió aserrado. Si te iba escondiendo de Amasías, se escondió adentro de un árbol. Amasías se enteró, aserró el árbol. Se acabó Isaías. A Juan el Bautista lo agarró Jezabel, le cortaron la cabeza. A Pedro lo agarra, listo, que se vaya al mundo. Lo voy a zarandear. Entonces, y después muere obviamente como mártir, ¿no? Por causa de su testimonio. Entonces, se dan cuenta lo importante que es estar alineados. Ahora yo te digo, bueno, pero yo no soy Pedro, yo no soy Juan el Bautista. Todos tenemos una función en el reino. Que uno la quiera asumir o no es otra cosa. Pero, y eso es algo que está escrito. Todos tenemos una función en el reino. Todos somos importantes para el reino. Todos tenemos algo que hacer por el reino de Dios. Porque por algo nos llamó el Señor. Nos habilitó, nos rehabilitó como puertas. Algo está escrito de nosotros en relación a la extensión del reino. Entonces el enemigo va a poner puntería ahí. Y cuanto más influentes seamos para el reino, más foco va a poner. Porque si sale un Pedro, si sale un Pablo de una congregación, es un problemón para el diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ninguna manera el enemigo quiere que se levante un Pedro, un Juan, un Elías. Un dolor de cabeza sería para él, ¿no? Entonces busca cómo frenarnos y solo puede hacer algo el diablo. Recurrir a los principios del reino. Y los principios del reino es que la corte es legal. Y si hay pecado, queda descalificado. No lo puede atacar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo venció. ¿Sí? Ahora, nosotros por nuestra fe vencemos al mundo, vencemos el corazón de querubín. El tema es si lo usamos. ¿No? Entonces, si viene... si estamos en la corte y dice, abramos los libros, bueno, pero el mío no lo abras todavía. Entonces no puedes entrar en la corte. Porque ahí se abren los libros de todos. Pongamos todo blanco sobre negro, ¿no? Abramos los libros. ¿Qué dice el libro de Horacio? Pone ahí lo que está escrito, lo que estuvo escribiendo Horacio hasta el momento. Si hay algo que está mal, el enemigo puede, acá, ¿ve? Está diferente, no va. No es justo, va a decir el diablo, no es justo que Horacio siga predicando, que siga enseñando, que siga pastoreando. No es justo. ¿Por qué razón lo va? Si acude a lo legal, acude a lo legal. Entonces, se dan cuenta lo importante que es vivir alineados. No es un detalle menor. Sobre todo cuando uno va a hacer una acción contra la tiniebla. Porque ahí el diablo no puede frenar a la iglesia así por así. No puede frenar el reino de Dios. Pero si encuentra un elemento de ilegalidad en nuestras vidas, sí lo puede hacer. Porque él mismo presenta una demanda contra nosotros en la corte.
Por eso es importante estar alineados. No des nada por hecho, por sentado. Siempre es bueno presentarse delante de Dios en el trono de gracia y misericordia. Ahora, quiero que notes esto. Cuando Jesús intercedió por Pedro, no lo intercedió como Dios. No intercedió como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Intercedió como hombre. Todavía él no había ido a la cruz, no había muerto, derramado su sangre, pagado por todos nuestros pecados, no había resucitado. No había pasado eso todavía. Entró a la corte celestial como hombre mortal que era en ese momento. Y eso es lo que nos habilita a nosotros a también poder entrar en las cortes celestiales para interceder por cualquier otra cosa, inclusive por personas. Una cosa es estar clamando a Dios desde afuera de la corte, otra cosa es meterse en la corte. Afuera de la corte puede estar años gritándole al Señor y puede ser que te escuche. La misericordia de Dios nos escucha, Él tiene buen oído. Pero mucho más efectivo, mucho más contundente es entrar en la corte. ¿No? Señor, te pido por fulano que vuelva, que se convierta, que se sane. Y muchas veces es una oración mecánica de parte de nosotros, ¿sí? Mecánico. Repetimos, rogativas que hacemos casi mecánicamente. Pero si la demanda del diablo fue hecha en las cortes, la refutación tiene que hacerse también en las cortes. Yo no puedo, el diablo presenta una demanda y yo de afuera de la corte, sí, señor, que esto, que aquello. No, andá, presentate delante de la corte y que se abran todos los libros. Ahora, si vos antes de entrar a la corte limpias todo eso, todas esas cosas, estos borroneados que hay ahí, los limpias con la sangre de Cristo Jesús, el diablo no te puede decir absolutamente nada. Eso es lo que nos califica como intercesores. Podemos decir que nos descalifica el tener, digamos así, una doble vida delante de Dios, nos descalifica como personas que vamos a una corte, pero nos descalifica como intercesores y es muy riesgoso. Es muy riesgoso, porque Él puede accionar sobre eso. Son puertas abiertas que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Ahora, Jesús entró a la corte celestial, entró a la presencia de Dios habiendo terminado toda su obra y nos dio derecho de entrada a nosotros, a las cortes. Fíjate, Efesios 5:12, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe nuevamente. O sea, su fe nos restablece como puertas, nos restablece como digamos, intercesores y podemos entrar, dice, con seguridad y con confianza por medio de su fe. No es por medio de mi fe, por medio de su fe. Entonces, una cosa, vuelvo a repetir, estar gritando desde afuera, otra cosa es entrar con confianza delante de la corte, ¿no? Entonces, por la fe de Jesucristo podemos entrar, no por nuestra fe. Eso es la efectividad de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda iniquidad, ¿sí? Y presentar nuestra intercesión. Si pensamos en nuestros pecados y los pecados de nuestra línea sanguínea, ¿sí? Después lo vamos a revisar ese versículo de Juan nuevamente, primera carta de Juan. Si nosotros pensamos en todos los pecados de nuestra línea sanguínea, desde Adán, el diablo podría reclamarlo. Estamos fritos, tenemos para estar todo el tiempo, por siglos vamos a tener que limpiar uno por uno.
No podemos. Entonces ahí está la efectividad de la sangre de Jesús, ¿no? Ahora, quiero revisar para terminar un pasaje muy compacto, ¿sí? Pero que nos da la posibilidad de liberar los destinos de las personas y de las naciones. Lo mismo. Con la persona o con la nación pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos ingresar a una corte para hacer justamente esto? Muy compacto, vamos a ir desgranando. Vamos a Isaías 43, los versículos 25 al 28. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar y entremos juntos a juicio. Razona tu causa para que puedas ser justificado. Ya tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí. Por tanto, yo he deshonrado a los príncipes del santuario y entregué a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. Vuelvo a repetir, este pasaje presenta muchas cosas. En primer lugar, notemos el contexto. Entremos juntos a juicio. Contexto de corte. Para que pueda ser justificado. Eso lo determina el juez. Justo. ¿Listo? Entonces, desde la perspectiva es un ámbito de corte judicial. Hay un juicio que uno busca ser justificado, obviamente. Entonces tiene que mostrar en rigor que es su inocencia, ¿no? En segundo lugar, viéndolo del lado positivo, ¿sí? Desde el lado de Dios, todas las acusaciones contra nosotros fueron perdonadas, ¿sí? Por amor de mí mismo. Esa expresión es muy interesante lo que dice, porque no dice quién pagó el precio. No lo dice, el texto no lo dice. Y eso me llama mucho la atención. O sea, por alguna razón acá el Espíritu obvió esa parte y quiso quedar solamente por amor de mí mismo, ¿sí? Porque yo quiero perdonarte, te perdono, ¿no? Dice que lo hace entonces por amor de sí mismo, no dice cómo los borra los pecados, pero es suficiente para que Él no recuerde más ninguno de nuestros pecados, ninguna de nuestras rebeliones, ¿no? Dios es libre de liberarnos para cumplir nuestro destino. Obviamente, si uno conoce todo el contexto, Dios no puede hacer algo injusto y pretender seguir siendo justo. O sea, alguien tuvo que pagar, pero no lo pone acá porque quiere tocar otro punto para que no nos distraigamos con eso, ¿no? Porque obviamente la obra de Jesús va a tomar la centralidad del tema, ¿no? Y sigo insistiendo que es algo central. La pregunta es cómo para qué Dios hace esto. En principio lo hace por amor a sí mismo, es decir, porque quiere. Pero hay otra razón implícita acá, ¿sí? Que está en todas las Escrituras. Es para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. O sea, Dios quiere que cumplamos nuestro propósito y nos creó para eso. Usa un medio particular, Cristo Jesús, para eso, ¿no? Pero Él quiere que cumplamos ese propósito. Porque si no podemos entrar en las cortes celestiales, no podemos gobernar. Y si no podemos gobernar, Génesis 1:26 queda en stand-by para siempre. O, dicho de otra manera, el diablo ganó. O sea, le destruyó el propósito a Dios. Cosa que no puede ser, ¿no? Pero si hay pecados en nosotros, tampoco podemos interceder en las cortes celestiales. Acá están las dos cosas, ¿sí? O sea, Dios quiere que entremos y nos perdona, porque si no entramos no podemos interceder, y si no nos perdona tampoco podemos interceder. En tercer lugar, vemos que Israel está en la corte celestial, y la conducta, fíjense lo último, y entregué a Jacob a maldición y a Israel a vituperio, la conducta de Israel dejaba mucho que desear. ¿Sí? Estaba entregada a la maldición, al vituperio, a la destrucción, etcétera, etcétera, la ignominia. Esto que se aplica a una nación puede aplicarse tranquilamente a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si Dios no hubiera decidido borrar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades,
nosotros hoy nos estaríamos arrastrando por el piso si es que llegamos al piso. O sea, no sabemos si estaríamos con vida, ¿no? Cómo se va multiplicando el pecado en cada uno de nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros podríamos cumplir nuestro destino. Israel, que tenía un propósito, no iba a poder cumplir su destino. De hecho, fíjense, en un momento van al destierro. Si el destierro es permanente, no puede cumplir su destino. Porque Jesús iba a venir sobre Belén. Entonces tiene que volver Israel a su tierra para que se vuelva a poblar Belén y nazca Jesús de Belén. Digo un ejemplo simplemente. Cómo el destino de una nación puede ser totalmente borrado por causa del pecado, pero también nuestro destino. A menos que, obviamente, Jesús intervenga, ¿no? Ahora dice, en cuarto lugar, hay dos elementos ahí. El pecado de tu padre y el pecado de tus representantes, dice. Ya tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí. ¿Quiénes son tus representantes? De nuevo, estamos en un contexto de corte, ¿no? Este sería el abogado defensor, el que intercede por vos. En aquel tiempo eran los sacerdotes. Los sacerdotes se rebelaron contra. Ellos eran los que iban y estaban intercediendo por el pueblo, pero los sacerdotes se habían rebelado contra Dios. Aún los profetas que podían, profeta, habla sobre mí, trae una palabra, también se rebelaron, hablaban del corazón, profetizaban por Baal, cualquier cosa. Todos se rebelaron. Los representantes se rebelaron contra Dios. En otras versiones ustedes van a ver que dice enseñadores, maestros, voceros, intérpretes. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza ahí es lutz. Y lutz quiere decir hacer boca de. Por lo tanto también quiere decir burlarse, ¿no? Pero básicamente es el esfuerzo por pronunciar una lengua extranjera o interpretar, de ahí interceder, ser embajador, intérprete, maestro. Entonces, en este contexto particular sería el que está, el abogado defensor que tiene que poner nuestro problema en términos judiciales para que se establezca un juicio en principio favorable. Entonces es el representante, es el intercesor. Pero los intercesores quedaron descalificados. Acá está diciendo que los intercesores quedaron descalificados. Por eso Israel va al destierro. Los sacerdotes estaban totalmente corrompidos. En cuanto al pecado de tu primer padre, no está hablando del pecado personal, sino del pecado de los ancestros, de tu primer padre. O sea, mirá la línea genealógica hasta dónde se extiende, ¿no? Tu primer padre pecó. Mirá si no tiene argumentos el diablo para sacar algo de toda tu línea sanguínea. Va a examinar hasta el tatara, bisabuelo, tatarabuelo. Sí, lo va a examinar a todos. Por eso Nehemías y Daniel, por ejemplo, hacen arrepentimiento identificatorio. Nosotros y nuestros padres pecaron contra ti. Porque si no, no podían entrar en la corte, no podían funcionar como intercesores. El pecado de los ancestros les daría recursos legales al enemigo para mantener la cautividad, nuestra cautividad, o la cautividad de toda una nación. Noten que lo que se utiliza para lo personal funciona para lo nacional o recíprocamente. Si el diablo no me encuentra nada en mí, va a revisar algo de mis expedientes ancestrales, ¿no? En Jesús no encontró nada, porque su línea genealógica lo conectaba lentamente con Dios. No había nada en él, en su propia persona, ni en su línea genética, no había absolutamente nada. José no había intervenido en la concepción y el Espíritu Santo cubrió a María, ¿no? Ahora, esto podría llevar a llevarse hasta un grado, diríamos, paranoico. Entonces buscar en el bisabuelo, en el tatarabuelo, en el tataratatarabuelo, en el tataratataratatarabuelo y hacer algo imposible y estar siempre revisando y revisando y revisando.
Ahí está la efectividad de la sangre de Jesús. ¿Sí? Nosotros no tenemos que revisar y amargarnos por a ver cuál es el pariente más retorcido que tuve en la decimoséptima, el decimoséptimo ancestro que tuve. ¿Qué sé yo? Imposible. Pero ahí está la efectividad de la sangre de Jesús y el poder pedir perdón por todos mis ancestros, por todas las ofensas que hicieron mis ancestros, a menos que haya algo puntual que sepa. Lo que no sé, no sé, ¿no? Pero por eso la insistencia en los últimos tiempos de alinearnos, porque Dios nos llama a las cortes de gobierno y eso podría descalificarnos. Este fenómeno se ve mucho en el orden natural. Fulano, nadie se preocupa por fulano. Fulano puede hablar y habla, es un charlatán que habla. A menos que ese fulano empiece a tener cada vez más seguidores. Y eventualmente se candidatea. Entonces ahí vas a darte cuenta, y lo vimos mucho el año pasado y lo seguimos viendo actualmente, cómo todos los medios se van en contra, todos los políticos se van en contra, le buscan todo, no solamente de él, sino, pero vos sabés que estuviste en un colegio así, y trabajó para este, y funcionó por aquel, y los padres, ¿vos sabés lo que son los padres? O sea, te buscan de todo. La oposición a uno, hablemos en términos políticos, la oposición política a un candidato político se hace totalmente feroz para buscarle el pelo al huevo. Porque no le quieren pasar una. Bueno, así es el diablo en lo espiritual. Pero con digamos, por un lado con un conocimiento mucho más detallado, pero por otro lado, él no se cansa, porque es espíritu. ¿Y viste lo que hizo cuando tenía 20 años? ¿Viste cuando hizo 10 años lo que hizo? No te deja pasar una. Entonces, lo único que puede hacer el enemigo es la acusación. Él fue desarmado de toda arma espiritual, valga la redundancia, desarmado. Lo único que puede hacer él es la acusación. Y puede ser efectiva su acusación cuando uno le da pie. Pero si está cubierto con la sangre de Cristo Jesús, no hay acusación que valga. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si estoy un escogido y estoy protegido por el Señor y estoy caminando en línea con el Señor, lo que el Señor me dijo, no hay ninguna acusación que pueda levantar contra mí el diablo. En quinto lugar, dice que Dios borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo. Es decir, más allá que perdonarnos en sí, Él perdona, Él nos perdona porque eso nos habilita. ¿Para qué? Para cumplir una misión. ¿Sí? Nos perdona como personas, nos rehabilita como personas, pero además nos habilita para entrar o para cumplir una misión. Dios quiere que gobernemos, o dicho de otra manera, Dios nos necesita en las cortes. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para gobernar en las cortes, para que estemos en las cortes. Él quiere esto. Por eso proveyó a Jesús, y vuelvo a repetir este texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí podríamos decir, y limpiarnos de toda iniquidad. Y limpiarnos de todo trasfondo genealógico que podamos tener. Todo, limpia absolutamente todo. ¿Sí? Ahora nuestro intercesor, nuestro abogado, no es un sacerdote corrupto de los anteriores. Nuestro abogado es el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos delante de Dios Jesucristo, el justo. No el impío que se corrompió. No esos representantes que se corrompían. No, ahora tenemos al sumo sacerdote. Ahora sí, el sumo sacerdote del orden Melquisedec está con nosotros para limpiarnos completamente de todo. Es el justo. Pueden decir algún amén por ahí. No, yo no me ofendo si alguien dice algo, ¿no?
Entonces, Él es nuestro intérprete, Él es nuestra boca delante de la corte. Lutz, ¿se acuerdan? Él es la boca delante. Nosotros vamos ahí, estamos musa, ¿no? No decimos nada. Él habla por medio de nosotros. Yo pagué por todos sus pecados y toda su línea genealógica está limpia por mi sangre. Punto. Ahora, la salvación de las naciones no es un acto soberano de parte de Dios. Nos involucra a nosotros. Porque Él nos llama a estar en las cortes. O sea que hay parte nuestra. No es que Dios las salva así, todas salvadas. No, ahí intervenimos nosotros. Necesita nuestra intercesión. Por eso hay un sexto elemento en este pasaje de Isaías que dice, hazme recordar. Pero no era que me olvido de todas tus rebeliones, sí, de los pecados me olvido. Pero hazme recordar. ¿Qué cosas hazme recordar? ¿Qué es un viejito que le tengo que hacer recordar las cosas? No, ahí están los libros. Señor, lo que tú dijiste de esta nación tiene que cumplirse porque el tiempo está habilitado. Es lo que Daniel hizo cuando se cumplieron los 70 años de cautividad en Babilonia. Vio el libro de Jeremías. 70 años. Sí, estamos en 70 años. Vamos, me pongo en oración, entro en intercesión, 21 días de ayuno. Señor, que se habilita. Y ahí viene Jesucristo y le habla en Daniel capítulo 10. ¿Se acuerdan del pasaje? Pero lo hace en su tiempo, no en cualquier tiempo. Tenían que pasar 70, porque Dios había dicho 70 años, no 69, no 71. 70 años. Hacer recordar en este contexto es traer al presente lo que ha sido escrito en los libros de las naciones. En otras palabras, Dios está diciéndonos como intercesores, dame razón legal para que yo sane esta nación, para que yo libere esta nación, para que esta nación cumpla su propósito. Dame una razón legal para hacerlo. Si él decía a los 69 años, vuelvo a Daniel, a los 69 años, Señor, libera a Israel ahora. Dame una razón legal. No, porque es tu pueblo. Pero la legalidad dice 70 años. Y vos me estás pidiendo que yo haga algo ilegal. Porque no va en contra de lo que dice el libro. Entonces, por eso es importante entender los tiempos, entender los propósitos de las naciones. Cómo cada nación tiene que funcionar. Por eso es importante particularmente saber cómo Argentina tiene que funcionar según el diseño de Rubén. Y no según el diseño de Simeón o de Judá. Porque va a cumplir eso el Señor. Ese es nuestro trabajo. Le estamos dando a Dios la razón legal de mostrar misericordia y cumplir lo que está escrito en el libro de los cielos. Es cuando el Señor dice, razonemos juntos. O sea, ahí no está diciendo, bueno, vayamos al espíritu griego y razonemos. No está diciendo eso. Trabajemos con el razonamiento aristotélico. No está diciendo eso. Bueno, nosotros no estamos oponiéndonos a Dios, estamos trabajando junto con Dios para sacarle las naciones al enemigo. Oye, me están escuchando, ¿no? Entonces, razonar junto con Dios contra el acusador y así batallamos y desarmamos toda argumentación del enemigo hasta que Dios legalmente pueda entregarnos lo que está escrito en los libros. Y esto es tanto válido para mí como para las naciones. Entonces, las cortes celestiales no es una moda eclesiástica de un momento, de este momento, siempre estuvieron. Como hemos mencionado en alguna otra oportunidad, nuestra sala de partos espirituales, creacional, es una corte celestial. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Es una corte, Dios está con sus ángeles, que ya tenían la imagen y semejanza de Dios. O sea, teníamos la misma genética que Dios, que los ángeles. Nosotros tenemos la misma genética desde la perspectiva de la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados en ese ambiente para operar nuestra
nuestra sala de, ¿cómo se llama? De jardín de infantes, es una corte celestial también, estamos ahí. O sea, adquirimos todos los elementos, todo el ambiente de la corte está en nuestra genética. Nos creó para estar ahí, para vivir ahí. Ese es finalmente nuestro hábitat creacional, ¿sí? Nuestro hábitat creacional, creacionalmente natural, ¿sí? Para cumplir nuestro propósito. Pero ciertamente el pecado golpeó fuertemente, nos sacó de ese lugar y ahora creemos que tenemos que estar pataleando desde afuera. Fíjate que, ¿se acuerdan del pasaje de la viuda y el juez injusto? La viuda le está tocando la puerta, no entra a la casa del juez. Es un juez injusto. Pero nosotros sí podemos entrar a la corte, porque cambiaron los tiempos. El pecado descolocó, desincronizó, bloqueó. El pecado bloqueó y desincronizó a naciones enteras. La vez pasada les comenté cómo el sistema de la justicia social desincronizó a Argentina. Un invento jesuita, como Perón, desincronizó a la Argentina. Le cambió los tiempos. Tuvimos una intercesión el otro día por Panamá. Panamá quedó desincronizada también. Se le cambiaron los tiempos. Entonces es muy importante presentar una nación al Señor para que sincronice los tiempos. Pero ¿cómo está uno para interceder por esa nación? ¿Cómo podemos salvar, por así decirlo, en el sentido de interceder por esa nación? ¿Cómo estamos? Porque Dios nos quiere ahí en las cortes justamente para interceder. Pero ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Tenemos más justicia que las entidades que hoy están gobernando sobre esas naciones, como para sacarlas del medio? Entonces el enemigo tiene recursos, en nuestra ignorancia obviamente, para mantenernos al margen de nuestra victoria. Y digo nuestra ignorancia porque él fue despojado, vuelvo a repetir, de toda arma espiritual. Usa la acusación y le funciona cuando tiene algo con que acusarnos. Si no, no le funciona tampoco eso. Por eso es importante de vivir alineados y eso nos habilita para entrar en las cortes y que los libros sean abiertos, que sean abiertos, que sean abiertos. Porque si yo vivo alineado, son abiertos todos los libros, el diablo perdió, pero perdió mal. Tiene que entregarlo todo. Recordad lo que dice, a ver si lo tengo acá, sí. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. No puede agarrarme ni un pelo. No tiene nada, no tiene ningún derecho. Entonces la sangre de Jesús ha cubierto cada aspecto de mi vida y yo decidí caminar en justicia, caminar en luz, caminar en línea recta, caminar con lo que está escrito acerca de mi vida. No voy ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda. Quiero hacer lo que Dios dijo que yo tengo que hacer y nada más ni nada menos. Eso es lo que hace que el diablo no tenga nada en mí. No tiene nada de qué acusarme. Que se abran los libros. Vas a ver cómo el diablo sale perdiendo. Ahora recordemos, y termino con esto, último texto. Recordemos lo que hemos tratado en otra oportunidad, justamente el texto que vimos en la Escuela de Cortes del año pasado. De lo que Dios le dice al sacerdote Zacarías. ¿Sí? Le dice, así dice Yahvé Sebaot, si andas por mis caminos y guardas mi mandato, también juzgarás mi casa. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Al sumo sacerdote lo pone como juez. Juzgarás mi casa
Y también guardarás mis atrios. Esa palabra por atrios, cambiala, es cortes. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no tenía por qué trabajar en los atrios. Para eso estaban los levitas. Entonces no quiere decir que lo está degradando. Al contrario, también guardarás mis atrios y te daré entrada entre ellos que están presentes. Se lo dijo el ángel de Yahvé, o sea Jesucristo, a Zacarías después de cambiarle sus vestimentas para ponerle vestimentas limpias, obras de justicia, y cambiarle el turbante, pensamientos. O sea, lo externo y lo interno, todo ha cambiado. Entonces, si andas por mis caminos y guardas mis mandatos, vos vas a guardar mis atrios. Qué interesante el verbo llamar, ¿no? Es el verbo que le pone Dios a Adán para guardar el huerto. Acá tenés guardar los atrios, las cortes. Entonces es muy importante estar en este tiempo en sintonía con el Señor, alineado con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos porque es un tiempo en el cual Dios quiere hacer una obra tremenda en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Quiere cumplir el propósito para el cual Cristo vino a la tierra y nos perdonó de todos pecados, de todas las iniquidades, de todas las transgresiones, de todas nuestras rebeldías. No es simplemente para no ir al infierno. Es para que podamos cumplir el propósito de gobierno. O sea, estamos siempre incompletos si nos falta la parte gubernamental. No solamente de nuestra vida, como verdaderos intercesores. Jesús vivió e intercedió en la tierra como hombre, ahora intercede como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, una intercesión permanente. Pero si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque nosotros también somos intercesores. Nuestra actividad en las cortes es como ancianos, como intercesores, para hacer recordar, traer delante del Señor razones por las cuales una nación tiene que cambiar, tiene que ser recuperada para el Señor. Esas entidades que están en los cielos, rebeldes todavía, opuestas al propósito de Dios, tienen que ser removidas, pero necesitan una iglesia alineada que no tenga miedo de que se le abran todos los libros. Una iglesia que razone junto con Dios para remover esos tronos. La pregunta es si estaremos dispuestos a eso. La pregunta es si estamos dispuestos a que nuestros libros se abran y que se examinen, aún la letra chiquita, las notas al pie, todos se examinan, de tapa a tapa. Qué importante es estar en el trono de gracia y misericordia. Porque ¿quién podría estar de pie delante del Señor? Diciendo yo soy justo. Soy justo por mí mismo. ¿Quién podría hacerlo? Necesitamos de la efectividad de la sangre del Cordero para que nos perdone y nos limpie. Y limpie también los errores de nuestros antepasados. No somos mejores que ellos. Sobre todo ahora que quizás tenemos más luz. Hay detalles más finos por los cuales podríamos ser acusados. Por eso tenemos que estar conscientemente presentes en esa corte de justicia, de gracia y misericordia. Pero también de estar conscientes que estamos caminando
según lo que está escrito acerca de nosotros. Y esto habla de tener comunión con el Espíritu Santo para que nos revele. No sabemos exactamente qué dice, pero el Espíritu Santo va hablando, nos va guiando a toda la verdad que está escrita acerca de nosotros, nos va a estar guiando a toda la verdad que está en Cristo, pero nosotros estamos en Cristo. Y si bien la Escritura habla de toda la vida de Jesucristo, en toda esa vida de Jesucristo está nuestra vida. Entonces puede haber algún texto de la palabra de Dios que habla puntualmente de nosotros. O no dice, os tengo escrito en la palma de mi mano. Tu rollo fue escrito en Cristo. Por eso cuando Él se abre a sí mismo, cuando Él habla, cuando Él obra, Él abre las Escrituras. Y uno se llena de esa gloria. Todo se le pone la piel de la gallina, vibra, se goza. Hay un fuego interno porque se abrió algo delante de nosotros. El punto es que nuestro ser se acomoda a esa revelación. Se acomoda. Y se da cuenta que por donde andaba es un camino medio sinuoso, medio rebaladizo. Y decide caminar por otro camino. Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Nuestros libros también fueron abiertos. Y Señor, queremos presentar nuestras vidas según los libros. Lo que está escrito y lo que escribimos nosotros. Lo que tú dijiste acerca de nosotros y lo que nosotros dijimos acerca de nosotros mismos. Y Señor, queremos que tu sangre limpie todo aquello que son añadidos innecesarios. Nosotros que nos creíamos grandes escritores, grandes literatos del Espíritu, pero no hicimos más que manchar con la tinta de nuestras vidas esos rollos. Pero pedimos que tu sangre, Señor, nos limpie. Y todas esas cosas que no se hicieron y deberíamos haber hecho. Y esas cosas que no fuimos y deberíamos ser. Esos huecos que han quedado, Señor. Que nuestra vida de aquí en más pueda encaminarse a cumplir el propósito. Y no sé cómo va a ser, pero sabemos que vos vas a resolver todas nuestras falencias. El representante, quien nos representa en las cortes, es el justo. No es un representante trucho. No es alguien falso, no es alguien débil, no es alguien que miente, no es alguien que está desalineado. Es el justo. Si hay cosas en tu vida, hermano o hermana, si hay cosas en tu vida que no están alineadas, si el camino está medio ahí, enderezalo. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. Y la verdad es lo que está escrito acerca de nosotros. Si hay caminos torcidos, es tiempo de enderezarlos.
haced sendas de justicia. Recuerda que eres una puerta, y una puerta que Dios restauró, porque a través tuyo Cristo entra al mundo. El reino de Dios se establece en este mundo a través de cada uno de nosotros. No eres poca cosa. No eres un miembro más de una congregación. Eres una puerta. Y si te gusta el título de Jesús como puerta de las ovejas, Jesús también te dio ese título a vos. Eres puerta. Eres puerta. Honremos al Señor con nuestras vidas, porque nos hizo puertas. Puertas restauradas. Puertas abiertas. Como la Nueva Jerusalén, que tiene puertas y siempre están abiertas, porque ahí no hay noche. Nuestras puertas están abiertas porque en nosotros no hay oscuridad, no hay tiniebla, no hay noche. El sol de justicia nos alumbra. Una puerta abierta y la gente del mundo puede ver al árbol de la vida y puede entrar y puede comer su fruto. ¡Qué justicia! Porque el fruto de la luz es justicia. Y el fruto de la justicia es la paz. Y la paz que no tiene el mundo, porque en el mundo tendréis aflicción, lo puede encontrar a través de una puerta restaurada y abierta. Señor, gracias por esta oportunidad, esta palabra, esta revelación, esta sanidad, esta limpieza, este alineamiento que tú haces de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Límpianos, Señor. Así como el aceite se mete en todas las hendiduras, porque tiene la capacidad de formar hasta películas monomoleculares. Pero se va metiendo, no hay lugar por donde no se pueda meter el aceite. Por eso es un buen lubricante. Así tu sangre se meta por todos los recovecos de nuestras vidas. Y aún llegue hasta nuestro primer padre, en lo natural. Y limpie toda nuestra genealogía, desde Adán. Que podamos decir con toda seguridad, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Porque Cristo me limpió, Cristo me hizo suyo. Estoy en Cristo. Y Señor, con esta actitud de agradecimiento por una obra que escapa por lejos a nuestras capacidades. Señor, queremos acercarnos a tu mesa y participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, que sabemos
que es la verdadera comida y bebida que necesita nuestro ser para cumplimentar tu misión, para ser lo que tú has dicho que somos, para efectivizar en la tierra lo que ha sido dicho en los cielos, para reconocer que tu justicia es para siempre, para que nuestros pies hagan sendas derechas y nuestras rodillas no temblequeen. Nuestros brazos puedan levantarse en alabanza y nuestras coronas puedan arrojarse con prontitud y diligencia delante de ti. Señor, tomamos esta pan y esta copa y declaramos tu justicia en nosotros. Bendecimos el pan y bendecimos la copa y las introducimos en ámbitos celestes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Gracias. Gracias por esta oportunidad de participar en el Espíritu con miles y millones de hijos e hijas tuyas por todo el mundo. Porque nos unimos, somos un Espíritu y nos unimos de una manera muy particular con todos los santos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Rey. Te adoramos, Rey, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Señor, que esta palabra y esta provisión que tú nos has dado sea de mucha fortaleza, de mucha dirección para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Saludo a los que nos han seguido y nos siguen siempre. Señor, les dé una excelente semana. Amén. Bendiciones.